Gocémonos, alegrémonos, démoslos gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se le ha preparado, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe bienaventurados los que son llamados a la cena y a la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras fieles y verdaderas. Así que, como estamos hablando, cuando sucede el arrebatamiento de la iglesia, en ese momento, en ese abrir de cerrar de ojos, la iglesia es arrebatado para ser dirigido hacia la patria celestial. Recordemos que cuando Jesucristo viene a llevar a su iglesia, que estamos hablando, como que hace una parada en el cielo, de ahí llama a su iglesia. Y entonces, ese momento, la iglesia pues tiene el privilegio de encontrarse con nuestro Señor Jesucristo en los aires que hemos leído en primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, ¿no? Con voz del 16 al 17, ¿no? Ese pasaje es muy interesante, que el mismo Señor con voz de mando, con trompeta de Dios, lleva a su iglesia, y en ese momento los cristianos reciben un cuerpo glorificado, como ya hemos leído en Filipenses capítulo 3 versículo 21. En ese momento sucede la transformación de este cuerpo físico, que uno tiene un cuerpo corruptible y será puesto un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado. Esa es muy interesante, esa promesa que el Señor transformará este cuerpo en un cuerpo glorificado, para que podamos, como estamos diciendo, cruzar el tercer cielo. Y entonces, muy importante ver también en Primera de Corintios, que ya hemos leído, 15:51, que a un abrir de cerrar de ojos, en una milésima de segundo, nuestro cuerpo va a ser transformado, cambiado, en ese estado de santidad, como hayamos leído en Apocalipsis, dice bien claro que será revestido, ¿no?, de un lino fino, limpio, resplandeciente. Entonces la iglesia es revestido para dirigirse hacia las bodas del Cordero, que esas bodas del Cordero se va a celebrar en el tercer cielo, como ya hemos lecturado en el libro de San Juan capítulo 14, verso 2 al 3, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y entonces os tomaré a mí mismo, para que yo donde estoy, vosotros también estéis. Y en ese momento pues tendremos el privilegio maravilloso, extraordinario, de estar frente a frente al personaje más deseado de todos los tiempos, de nuestro Señor Jesucristo, y ver también ese maravilloso momento que ver aquel que murió en la cruz del Calvario, para que nos rescató, ¿no? Que Él pagó el precio por el pecado que había en contra de nosotros, que anuló ese acta que había en contra de nosotros, y tendremos el privilegiazo de, de ver cara a cara con nuestro Señor Jesucristo allá en los aires.
Entonces, en ese momento, como hemos leído en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, dice: gocémonos, alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero. Ahí esas palabras, frases, es un gozo y alegría que se olvidará totalmente toda la vida pasada que los cristianos hemos pasado, ¿no? Como ahí dice, ¿no? En Apocalipsis, en el mismo capítulo 21, ¿no? Ahí en ese versículo 4 dice: enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni llanto, dicen, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, ¿no? Interesante, no que ahí olvidaremos todo lo pasado, como Cristo también es un ejemplo que, así como la mujer tiene dolores de parto, pero cuando da luz el, un bebé se olvida del dolor. Y también hay otra parte interesante, Apocalipsis 4, versículo, no, Apocalipsis capítulo 7, perdón, 7, versículo 15, dice: por esto estos están delante del trono de Dios, les servirán de día y noche en su templo, y que estaba sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y no tendrán hambre ni sed, ni el sol no caerá sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de agua de vida. Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahí el texto es claro: gocémonos, alegrémonos, porque todo dolor se habrá pasado, toda lágrima, y ya no habrá lágrimas, sino será un gozo de alegría. Y porque recordemos, si la iglesia ya en ese momento es arrebatada, en ese momento es transformada, ya recibe sus vestiduras de santidad, de justicia. Y eso también, esa parte, no pensemos que es por nuestras propias fuerzas o por nuestras propias capacidades que alcanzamos una santidad perfecta, sino es por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque recordemos que que Jesucristo mismo también enseñó, dijo: sed santos como vuestro Padre es santo. Entonces es muy importante que para llegar delante de Dios, allá a las bodas del Cordero, tienes que tener una santidad a la igualdad de Dios. Y el ser humano, por su naturaleza humana, es imposible alcanzar eso. Eso solamente se alcanza a través de nuestro Señor Jesucristo, porque en el momento que somos arrebatados, en ese momento nuestro cuerpo es totalmente transformado, el cuerpo corruptible. Los que estamos con vida, dice el apóstol Pablo, seremos transformados, y los que estaban en las tumbas, sus cuerpos totalmente serán cambiados por un cuerpos incorruptibles, como no, segunda de Corintios 3:18. También vamos a ver un pasaje ahí que nos enseña también ese pasaje. Por tanto, dice: nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo de gloria, que somos transformados en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Ahí está. Si alcanzamos ese nivel de santidad, lo que habla que la iglesia será vestido de lino fino, no es por nuestras fuerzas o nuestras capacidades, sino es por la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, como también dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos
hechos justicia de Dios. Ahí está. Si nos presentamos con ese nivel de santidad, allá en Apocalipsis capítulo 19, que está vestido la iglesia de un vestido lino limpio, resplandeciente, no es por nuestras propias capacidades, sino es por la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. Él cargó el pecado, ¿no? Y entonces en Él somos justificados, somos santificados. Por eso en el arrebatamiento, en ese momento es totalmente cambiado, transformado cada parte de nuestro ser para poder entrar a ese maravilloso evento de las bodas del Cordero, porque vamos a sacar también otro texto de lo que Jesucristo también, eso está en Efesios capítulo 5, versículo 26 y 27. Dice la palabra en esta parte muy interesante, dice, para santificarla habiendo purificado en el levantamiento del agua por la palabra, a fin de presentar a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa sin mancha. Ahí es ese alto nivel de santidad, de pureza, lo que la iglesia va a alcanzar es por la obra de Cristo, porque Él se entregó a sí misma por ella para purificarnos. Así que por eso ahí Apocalipsis dice que la iglesia está vestida de lino limpio, resplandeciente. Y entonces ahí se cumplirá que en el momento, ¿no?, que seamos arrebatados, como ya hemos mencionado en 1 de Juan capítulo 3, versículo 2. No, interesante ese versículo que ya mencionamos, que seremos, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Y entonces la iglesia alcanza un nivel de santidad que es una virgen perfecta, intachable, por la obra transformadora que Dios va a hacer en nuestras vidas, porque mientras vivimos aquí todavía, en este cuerpo todavía vamos a batallar con los deseos pecaminosos, pero en el momento que somos arrebatados, ahí cambiará totalmente, ya no en el ser humano transformado, ya no va a haber esos deseos pecaminosos que a veces hoy estamos batallando. Por eso en el arrebatamiento Dios nos saca, nos arrebata de esta tierra, de este mundo de maldad, para llegar a la perfección, a la santidad perfecta en nuestro cuerpo, nuestro alma y espíritu, porque como Romanos 8 también dice que esperamos ese versículo, que esperando la redención de nuestro cuerpo físico, en el capítulo 8, en el versículo 23, dice, no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Entonces, eso es muy interesante, que en el arrebatamiento nuestro cuerpo va a ser totalmente cambiado, transformado por el poder de Dios, para entrar así a las bodas del Cordero. Entonces ahí vamos a celebrar, porque ahí ya no va a haber influencia, en el momento del arrebatamiento no va a haber influencia de esta carne pecaminosa del enemigo, ¿no? Que a veces el mundo todavía tenemos influencia, pero en el momento del arrebatamiento total se termina eso. Por eso alcanzamos, como dice Apocalipsis, hemos leído esa parte, que la iglesia está vestida de lino limpio, resplandeciente, nada de maldad, nada de maldad. Entonces la iglesia es arrebatada, sacada
antes que de la gran tribulación, para presentarnos en el cielo a las bodas del Cordero. Así que, como estamos diciendo, esa santidad, recordemos, no es por nuestros esfuerzos, solamente nosotros como cristianos tenemos que, para alcanzar ese nivel de santidad que Dios ya trazó para nuestra vida, nada más nosotros tenemos que creer eh, y obedecer al Señor, porque en esa obediencia vamos a leer un pasaje en Primera de Juan. Por ejemplo, hay un pasaje muy interesante en Primera de Juan, en el capítulo capítulo 1 y versículo 7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. También Hebreos, como recordemos, 12:14 también dice: sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y también en primera de Tesalonicenses 5:23, también algo muy interesante, dice: que el mismo Dios de paz os santifique por completo, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, eso es muy interesante también, esos versículos, que el mismo Dios va a hacer una obra maravillosa en nuestra vida, y entonces nosotros tenemos nada más que someternos, negarnos a nosotros mismos, hacer lo que Dios nos demanda, lo que Dios nos enseña, y entonces sucede el milagro maravilloso de la santificación completa, perfecta, como dice el Apocalipsis, que estamos tomando como texto base sobre las bodas del Cordero, la celebración de las bodas del Cordero. Como ya mencionamos, ese evento se va a llevar en el cielo, no aquí en la tierra, porque Apocalipsis, el capítulo 19 es claro, ahí del título empieza: alabanza en el cielo. Ahí están los millones, millones de ángeles. En ese momento también están los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y los resucitados de todos los tiempos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, y también los salvos de la gran tribulación. Eso vamos a hablar en otro tema, los salvos de la gran tribulación, porque ellos también van a ser sacados antes que se derramen las 7 copas, y eso nos da la información en el capítulo 15 de Apocalipsis. Ahí se presentan también en el tercer cielo, y eso no es aquí en la tierra. Entonces, como estamos diciendo, eso vamos a dar detalles en otro tema, pero lo queremos centrar aquí es que en las bodas del Cordero. Leamos recomendaciones, que lee el capítulo 19, ahí se desata una alabanza en el tercer cielo, una alabanza, porque ese momento se celebra las bodas del Cordero. Recordemos, en ese momento se va a realizar lo que Jesucristo dijo allá en el aposento alto, en Mateo capítulo 26, cuando Jesucristo estaba celebrando la Pascua, el nuevo pacto, ¿no? Estaba estableciendo el nuevo pacto, la cena, y como ya hemos mencionado al principio, parecido en la cultura judía, que se celebraba los
los matrimonios, no se hacía convenios, contratos de noviazgo con copas de vino, pan. También eso ya hablamos también que el pan no solamente simbolizaba el contrato matrimonial, el matrimonio también, sino que también en lo que Cristo hizo también era la sangre que simbolizaba su sangre, el vino, ¿no? Su sangre, el pan representaba su cuerpo. También en otros sentidos también ahí Jesucristo estaba haciendo un contrato, un convenio, un pacto con su iglesia de desposorio. Y entonces Jesucristo cuando establece ese pacto, y él dice en Mateo 26, versículo 29, ahí dijo, os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día que se beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces es interesante que en ese momento cuando se llega a celebrar las bodas del, del Cordero, también se va a celebrar ahí la consumación de la unión de Cristo con su iglesia. También Marcos capítulo 14, versículo 25 también habla lo mismo. Y entonces por eso ahí en ese momento hay una celebración. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y se le ha preparado desde su iglesia, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Somos justificados, santificados por la obra de Cristo. Y repito, nosotros nada más tenemos que obedecer, someternos a obedecer a nuestro Dios en todo lo que nos diga. Entonces creer en Él, y entonces ahí sucede la obra maravillosa, que vamos a alcanzar ese nivel de santidad por la obra de Dios, no por nuestras capacidades, porque no nosotros humanamente no podemos santificarnos a nosotros mismos. Lo que nos santifica es el Señor. Él nada más puede. Nosotros tenemos un deber de despojarnos. En la Biblia encontramos despojados, renovados. Ahí tenemos que obedecer, despojar. Recuerdo de Hebreos que mencioné, sin santidad nadie verá al Señor. Ahí también habla, quítense de vosotros amarguras. Nada más tenemos que obedecer. El que limpia es nuestro Señor Jesucristo para poder ser participante en el arrebatamiento, porque ninguna persona que está contaminada, manchada en pecado va a ser arrebatada. Y cuando somos arrebatados ya alcanzamos la perfección, la santidad, lo que Dios demanda que su iglesia esté por la obra de Cristo. Así que tenemos un deber, hermanos, de someternos a lo que Dios nos dice, y veremos ese momento maravilloso. Tendremos ese momento de que estemos en las bodas del Cordero. Pero ahí en el verso 9 también hay algo interesante que nos da, dice, el ángel dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Me dijo, estas son palabras y verdaderas y fieles. Aquí hay otro grupo de personas, los llamados, los invitados, ¿no? Hay una bienaventuranza, una de las 7 bienaventuranzas que describe el Apocalipsis, y hay hasta una de ellas, y dice, los que son llamados, los llamados los distingue, es muy diferente del grupo de la iglesia, porque no tendría lógica, no sería improbable que la novia sería invitada a su propia boda, ¿no? Y tiene que ser otros grupos, esos grupos posiblemente sean todos los creyentes del Antiguo Testamento. Recordemos el Antiguo Testamento, en el pueblo, Dios había escogido al pueblo también de Israel, ¿no? Y vamos a ver algunos versículos bíblicos en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 11,
para ver sobre los invitados. Dice la palabra Mateo capítulo 8 versículo 11, dice: os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, se sentarán con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos. Ahí está, Abraham y Jacob menciona, y también Lucas 13 también. Lucas 13 versículo 28 también vamos a lecturar, dice la palabra: allí será el lloro y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac, Jacob, todos los profetas en el reino de Dios. Ahí menciona a Abraham, Isaac y Jacob en el reino. Ahí se mencionan los profetas, todos los fieles que murieron en el Antiguo Testamento, no van a resucitar ahí para participar en las bodas del Cordero. Y quién decir también, personaje que menciona en el libro de Mateo, Mateo 11, ¿no? Mateo 11, el más grande de los profetas, también estará ahí en ese evento maravilloso, porque él mismo dijo que él es el amigo del esposo. Y vamos a leer, mira, el más grande de los profetas en el libro de Mateo 11, versículo 11, dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor. En el libro de San Juan capítulo 3 versículo 29 dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo y el esposo que está en su lado le oye, se goza grandemente a la voz del esposo. Sí, pues mi gozo está cumplido. Ahí Juan el Bautista se considera como el amigo del esposo. Entonces es interesante ver que los invitados a las bodas es muy diferente con el grupo de la iglesia, de la novia del Cordero, ¿no? Esos los salvos también de la gran tribulación no conforman parte de la novia, sino también no es otro grupo, ¿no? Entonces, pero no hagamos también ahí que por diferentes grupos. Recordemos que todo lo que estamos viendo también es una imagen figurativa, pero en la realidad lo que representa aquí toda la enseñanza, que al final es, hermanos, esta parte muy interesante, que eso representa todo en forma general, la unión de todos los salvados. Vamos a estar juntos en el reino de Dios, porque recordemos que Dios no hace acepción de personas, y es algo también, si hay en orden jerárquico, pues esa es la decisión de Dios, quién va a recibir más o menos. Como dice, cada uno recibirá su recompensa según sea su obra. Pero en la salvación, hermanos, es algo maravilloso, es para todos en forma general, porque en el reino de Dios no habrá pues quién es más grande, quién es menos, sino hermanos, que Dios dice: todos somos uno en Cristo. En la recompensa, si eso influye, bueno, según lo que hayas trabajado. Así que, hermanos, a veces también algunos se puede preguntar por qué tanto honor le da Jesús a la iglesia, a su novia, ¿no? Mientras que otros creyentes, como estamos diciendo, de otros son nada más los invitados. Y también a veces también como otras preguntas que dice: ¿cómo puede que se hacen preguntas cómo eligió al pueblo de Israel, ¿no? Pero Dios decidió así escogerlo al pueblo de Israel para que sea su pueblo de su pacto, ¿no? Y eso queremos leer, ¿no? Ya en el libro de Deuteronomio, eso corresponde nada más a la soberanía de Dios. Si Dios le da un privilegio a la iglesia de ser
su novia, esa es por decisión soberana de Dios, y también a los otros también, pero son invitados, los invitados a la boda, a esa fiesta, porque en cada boda siempre hay invitados. Entonces vamos a lecturar, mires Deuteronomio 7:7. Dice la palabra, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros seréis más insignificantes de todos los pueblos. Verso 8, sino por cuanto Jehová os amó, quiso guardar juramento a lo que juró vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, os ha rescatado a servidumbre de la mano de Faraón de Egipto. Ahí está la decisión soberana de Dios. Dios escogió al pueblo de Israel para que sea su pueblo de su pacto, y Jesús escoge a la iglesia para que sea su novia. Recordemos que la novia le recoge el mismo Señor Jesucristo, y a los salvos de la gran tribulación lo recogen ángeles. Así que en orden jerárquico Dios decide en su soberanía eso. Así que mis amados hermanos, hay que estar, hermanos, pendiente de ese momento maravilloso que para ser participantes como novia del Cordero. Así que vivamos una vida consagrada, una vida dedicada, y en estos últimos tiempos Jesús dijo claramente que no sería fácil. Así que se celebran las bodas del Cordero en el tercer cielo, y ese momento maravilloso, recomiendo que lean todo el capítulo 19. Ahí está todos los reunidos, los ángeles, como ya mencionamos, los redimidos de todos los tiempos. Recuerden también ahí a Hebreos 11, los héroes de la fe. Hay una parte también que son del Antiguo Testamento, que los profetas fueron asesinados, fueron perseguidos, y otra parte también ya pertenece a la iglesia, son parte de la iglesia. En el cielo va a haber la novia, los invitados. Así que eso, hermanos, espero que este estudio les ayude en su crecimiento espiritual, para también confrontar esas doctrinas cerradas que hoy ataques por falsos maestros dicen que la iglesia no va a ir al cielo, que se va a quedar aquí. Y les recomiendo que vean que el capítulo 19, el capítulo 15 son en el cielo, el capítulo 7 también que hemos mencionado, el versículo 9, son eventos en el cielo. Esos son los redimidos que van a ir al cielo. Así se va a celebrar esas bodas del Cordero en la casa del Padre. Esas son las promesas fieles y verdaderas, como dice ahí. Así que nadie nos mueva fácilmente de nuestro modo de pensar. Hay que creerlo a Jesucristo, no hay que creerlo a las enseñanzas de los falsos profetas, falsos maestros que quieren. Hoy en día hay un ataque durísimo contra el arrebatamiento. Así que mis amados hermanos, que este estudio sea de bendición para sus vidas. Que Dios me lo bendiga, y hay que agradecer al Señor por esta palabra. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu misericordia. Te pedimos ayuda por cada uno de tus hijos que van a escuchar este mensaje, que sea de edificación, que algunos, Señor, han sido atacados duramente contra este tema, pero ayúdalos, Señor, a volver a creer en la bendita promesa del arrebatamiento. Ayúdalos, Señor, y que tus hijos muestren firmeza. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios les bendiga. Nos estaremos viendo en otro próximo video. Bendiciones.